Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 27. Hoy es hora de nuevo episodio en Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar de qué es el ADN desde la biología y vamos a introducir la terminología del ADN basura. ¿Pero es realmente basura? Vamos a aprender cómo la biología cuántica puede expresar este cambio en las condiciones de nuestra vida. ¿Qué es quantum? Vamos a saber qué es quantum para empezar. Y vamos a hablar de despertar del campo cuántico del ADN, porque existe. Y la mayor característica del ADN de la cual podemos tomar ventaja para cambiar nuestra vida. Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar de un tema súper geeky, es el ADN. Y es súper geeky porque si lo miramos desde un punto de vista solo desde la biología, va a ser súper colegio y de pronto súper denso. Pero hoy traigo una parte del ADN que es muy interesante, aunque tenemos que ver también un poquito del ADN normal. Traigo lo que es el ADN cuántico, porque hace poco yo me puse a mirar y hay muchas personas que están hablando de sanación cuántica, de trabajar con tu ADN cuántico, cómo activar el ADN cuántico dentro de ti. Yo dije, pero esto para mí tiene sentido, porque yo muchas veces no necesito prueba de lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, sino que resuena dentro de mí y a eso, para mí, pues ya es suficiente. Pero yo sé que hay muchos de nosotros que todavía tenemos un poquito ese cerebro izquierdo más desarrollado y que nos gusta mirar desde un punto de vista más probado qué tan cierto tiene eso del ADN cuántico o de la multidimensionalidad del ADN. Para empezar, te quiero pedir que vayas a la página de alquimiapersonal.com y bajes en la página y allá vas a encontrar un espacio para poner tu nombre sin apellidos y tu correo. Allí te va a llegar la información que yo tenga de talleres, de intuición, alguna información que yo no publico aquí en Alquimia Personal y también en esa misma página vas a encontrar el punto donde te puedes unir al grupo de Alquimia Personal con K en Facebook. Lo que hacemos allí es trabajar experiencias personales o normales que escuchamos dentro del podcast y cada semana trabajamos esto. Lo que quiero es crear una comunidad de personas que estamos despertando y trabajando estos temas para que demos esto a conocer y los pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el ADN, pero antes lo quiero explicar de la manera como lo aprendimos cuando estábamos pues muy jóvenes y que para nosotros en ese momento tenía mucho sentido. ¿Qué es realmente el ADN? El ADN es como quien dice un plano o como quien dice un mapa de lo que son los bloques que forman la vida. Esto es conocido como el ácido desoxirribonucleico. Así lo aprendimos en biología. Y está formado por estas dos hilos que van paralelos y que se unen en el medio con unos peldañitos. Yo lo veo como una escalera y que si uno retuerce esa escalera se va a formar lo que se llama la doble hélice, ¿cierto? Resulta que este ADN es la base para crear toda la vida, ya sean plantas, ya sean animales o ya sean el ser humano. Todos los organismos vivos cuentan con este mapa de ADN para seguir viviendo. ¿Qué pasa? Vamos a explicar el proceso. Los aminoácidos son los que se juntan para crear lo que llamamos las proteínas. Esos aminoácidos son más o menos 20 en total que se unen como legos. Es una maravilla. Es como si tuvieran
pestañitas específicas y se unen de manera específica para crear millones y millones de proteínas. Entonces un aminoácido se une formando proteínas, si se une correctamente, porque no se pueden unir de la manera incorrecta porque no formarían la proteína. Y después de formar las proteínas, estas forman células vivas, estas células a la vez forman los tejidos y estos tejidos forman los órganos en el cuerpo, como es el corazón, el hígado, en fin. Y estos se unen para formar la persona. Las proteínas son de muchísimas variedades, o sea, hay muchas cantidades de proteínas y se forman para formar, como te digo, se forman para formar, valga la redundancia, se unen para formar esto que tenemos nosotros para crear los organismos, los tejidos y todo esto dentro del cuerpo. Si estas proteínas no tuvieran este mapa para saber cómo se tienen que formar, entonces no estarían regenerándose las células, ni los tejidos, ni los órganos en el cuerpo, ni surgiría la vida o existiría la vida como la conocemos, ¿cierto? Este ADN es precisamente el que le dice a estos aminoácidos cómo unirse para formar esas maravillosas proteínas que todos nosotros conocemos. Para que se unan esas dos partes que estábamos hablando como de esa escalera, que están un lado de la escalera al lado derecho y el otro al lado izquierdo, que son como esas dos varas grandes, están en la mitad lo que llamaríamos los peldaños. Esos peldaños están formados por 4 clases de pares base, que son como quien dice unas sustancias químicas que se unen para formar esta mitad del peldaño. Entonces, cada lado de la escalera tiene pegado, como quien dice, mitad del peldaño, que está formado por este montón de letras que, unidos al otro lado, pues forman el peldaño completo. Y esto es lo que llamaríamos entonces ese ADN, que es una cantidad inmensa, millones de letras pegados juntos, enroscados dentro del núcleo de la célula. Pero ¿qué pasa? Como esta información del mapa, que es el ADN, está dentro del núcleo de la célula y los aminoácidos están afuera de la célula, tiene que haber una manera para que el ADN con su mapita le cuente a los aminoácidos cómo se tienen que unir. Entonces lo que sucede es que se hace una mini copia de lo que es el ADN y esa mini copia sale a través del centro de la célula, o sea, del núcleo, hacia los aminoácidos, o sea, hacia el citoplasma, para contarle cómo se tienen que unir. Y esto es como una cantidad de letras que se miran de grupos de A3 y los aminoácidos tienen, como quien dice, un plancito para empezar a crear esas proteínas que a su vez van a crear otras células, los tejidos, los órganos y el ser viviente en sí. Cuando esto sucede, ya sabemos que estamos hablando de la parte química de funcionamiento de la célula, que es ese 3% que da la instrucción de lo que se tiene que hacer de manera de creación de la proteína. Pero ¿qué pasa ahora que los científicos han estudiado que el 97% que ellos llamaban DNA o ADN, que yo le digo DNA, el ADN que era basura, ¿qué función tiene este ADN? Se han dado cuenta en este momento que parece que ese ADN que no tiene exactamente esos códigos para crear la proteína es un centro de control o de manejo para decirle precisamente a ese 3% qué tiene que hacer para crear esas proteínas. Y aquí vengo yo a recomendarles un TED Talk que yo vi que se llama How Quantum Biology Might Explain Life's Biggest Questions. Y es por creo que él es un físico cuántico y su nombre es Jim Al-Khalili. Él hizo ciertas investigaciones y ya se han hecho muchas otras investigaciones que están mostrando como la biología cuántica, que ya es un campo que ya está conocido, que antes no existía, solamente existían los biólogos normales y ahora está la biología cuántica, cómo a través de la biología cuántica se está empezando a explicar
esa parte cuántica de la célula que sería correspondiente a ese 97% que todavía no se sabe exactamente qué hace ese ADN. Y hay 3 cosas importantes que él dice. Él habla de algo que se llama el quantum tunneling y que es algo que a mí me dejó perpleja. Imagínense que cuando estamos mirando a nivel subatómico, las partículas, ustedes saben que se pueden comportar como partículas o como ondas. Entonces, si estamos mirando, por ejemplo, pasar una pelota a través de un muro, pues no se va a poder. Esto es a nivel grande, o sea, mucho más grande como lo vemos nosotros con la física normal. Pero a nivel subatómico, si digamos una pelota, que en este caso sería un electrón que es minúsculo, queremos que pase a través de una membrana, que en este caso podría ser la membrana de la célula, se comporta como una onda. O sea que si lanzamos ese electrón o si ese electrón quiere traspasar esa membrana, lo puede hacer sin rebotar como lo haría una pelota bajo las condiciones de la física mecánica normal que conocemos nosotros bajo la ley newtoniana. Esto es una cosa increíble porque nosotros siempre tenemos la idea de que las cosas no pueden traspasar o pasar de un punto a otro, a no ser de que sea por encima, por debajo, pero ese cuento de traspasar algo nos parecía imposible. Y se demostró cómo las enzimas, por ejemplo, tenían la capacidad de acelerar, porque las enzimas aceleran los procesos químicos y las reacciones químicas, pero lo que hicieron fue distribuir esas enzimas o transferir esas enzimas a nivel subatómico a través de quantum tunneling a las partes que más le necesitaban solamente en un momento. O sea, no es como si hubieran tomado un camino lineal y empezar a distribuir a quienes necesitaban esas enzimas, sino que dijeron, bueno, las enzimas se necesitan. Y en el mismo momento, los que la necesitaban la recibieron al mismo momento. Eso parece increíble y sobre todo porque tuvo que traspasar barreras, como era en ese momento, pues por ejemplo, la membrana de la célula. Lo otro que él explica dentro de este TED Talk es algo que conocemos como la coherencia cuántica. Y esto surge cuando las bacterias que ayudan a la fotosíntesis transportan los fotones. Y estos fotones capturan la luz que llega al centro de reacción para que creen el proceso. Para que lleguen a estas partes que las necesitan, pueden seguir muchos caminos. Entonces, como siempre, nuestra mente lineal se imagina, o al menos yo me imaginaba, que era como un carrito, entonces los fotones se iban distribuyendo a donde necesitaban llegar y uno siempre se imagina como el mapa para ir del punto A al punto B. Pero resulta que no es así, sino que en el momento en que tienen que soltar estos fotones para que no se pierda el calor y la energía, se dan optimizados y llegan de manera instantánea, casi que instantánea, sin disipar el calor a donde tienen que llegar. Esta es la coherencia cuántica. Y el último ejemplo que él da, que este sí, él dice claramente que no se ha probado, es acerca de el pájaro que se llama el robin, que este pájaro europeo migra de las partes de Escandinavia hacia el sur del Mediterráneo cuando llega el otoño. Pero lo que hacen es navegar sintiendo el campo magnético de la Tierra. Si nos ponemos a mirar, el campo magnético de la Tierra es 100 veces más débil que un imán de refrigerador. Entonces, ¿cómo hacen estos pájaros para sentir cómo navegar o para sentir el campo electromagnético de la Tierra, más que ustedes saben que rotó y cambió? Pues parece que lo hacen a través de quantum entrelazamiento. O sea que hay hay algo en la retina que es retina criptocroma, que tiene 2 electrones y esos 2 electrones, él hasta lo dice muy lindo dentro de la conferencia, bailan increíblemente para capturar esas señales que envían, por ejemplo, el campo electromagnético, y así están entrelazados y poder saber hacia dónde dirigirse cuando tienen que viajar de Escandinavia hacia el Mediterráneo. A mí me pareció esto increíble. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que lo que conocemos como la biología normal que explica el ADN y cómo funciona el ADN puede estar reevaluándose para el 97%. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que cuando estaba empezando este podcast hace ya varios tiempo,
Yo les hice un episodio específico que se llamaba La biología de la creencia con Bruce Lipton. Si no has escuchado ese episodio, devuélvete, porque en ese episodio él habla exactamente de la biología de la creencia y cómo no es el núcleo de la célula el que maneja todos los procesos en la célula o lo que es el cerebro, sino la membrana. Y que no solo eso, sino que nuestros pensamientos son los que dirigen exactamente cómo las cosas se van a producir. Lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos es lo que hace que nuestra biología cambie. Aquí viene la parte más interesante y que ya sí es un poquito más de mente abierta que necesito que estés para que comprendamos entonces cómo estamos trabajando esa parte cuántica del ADN. ¿Se acuerdan que la semana pasada trabajamos los registros akáshicos y antes de la semana pasada yo les había dicho que los registros akáshicos, que es esa biblioteca o el recuento de toda la vida, las vidas que hemos vivido en este planeta, está en el ADN? Esto es uno de los repositorios de los registros akáshicos. Quiere decir entonces que nosotros a través de nuestras creencias, a través de los registros o de accesar esta parte, podemos traer en este momento a nuestra vida aquellas vivencias, aquellas experiencias, aquellas habilidades, los talentos, lo que hemos aprendido en otras vidas, en esta vida para utilizarlo. Y la respuesta es sí. Esa es una de las formas de accesarlos, pero no solamente son los registros akáshicos. Estamos hablando entonces de trabajo con vibración. Estamos hablando de el canto, el sonido, el trabajo con el color. Estamos hablando de las regresiones, de la hipnoterapia regresiva, en mejores palabras. Esto todo nos ayuda a accesar esa información que parece que está encerrada en ese 97% del ADN y que muchos han empezado a recordar de manera espontánea. Quiere decir a través de vivencias que tengas que tú ya te des cuenta y las puedas identificar como vidas pasadas, o de talentos y habilidades que traías y que no te habías dado cuenta o que siempre los has aplicado. No solo es el ADN el que contiene el récord de todo lo que hemos vivido en este planeta, sino que también ha grabado nuestra relación con Gaia o con la Tierra. Y de esta manera es como ayudamos a aumentar la vibración de la Tierra. Contiene todo lo que hemos hecho de manera literal y espiritualmente y lo que hemos aprendido a través de cada vida. Y esta información está, como quien dice, tatuada dentro de nosotros. Ahora comprendemos un poquito mejor por qué se habla de ese campo cuántico del ADN. Es más, no es solamente esa información tatuada, sino que existe un campo cuántico alrededor del ADN que nosotros podemos despertar y manipular a través de nuestras creencias y nuestros pensamientos. Y de también, como te digo, de los procesos que yo te estaba diciendo, como la vibración. Nosotros despertamos este ADN mismo, o sea, como tal, si tenemos la intención, que es muy importante, y comenzamos a trabajar en ello, encontrando al Dios que existe dentro de nosotros. Todas las cosas espirituales que has aprendido van a llegar entonces a tu mente consciente y a ser recordada para que tú las puedas utilizar otra vez en esta vida. Así que la primera cosa que uno tiene que aprender o que en comprender es que se dice que los primeros que van a tener beneficio de esto van a ser las almas antiguas, que van a comprender esta información mucho más y les va a llegar esta información mucho más rápido. Yo, esto no sé si es cierto, pero lo que sí te puedo decir es que la mayoría de las personas que yo conozco que han gravitado hasta este tipo de información, que es como quien dice la meditación, los registros akáshicos, las terapias holísticas, la mayoría de estas personas uno no les tiene que explicar que existen otras vidas. No tenemos que convencer a nadie, pero con ellos podemos conversar y todos como que comprendemos todas estas realidades sin necesidad de que la física normal o la parte científica haya sido
desvelada o nos las hayan mostrado. Ahora, hay algo importante también con el DNA o el ADN, y es que exactamente refleja el atributo o la parte divina que nosotros somos, porque también trae una parte que es del yo superior, impresa dentro de él. También trae, como quien dice, el nombre que nosotros tenemos. Y a mí me pareció muy interesante esto cuando yo lo escuché la primera vez, que yo aquí en esta vida creo que mi nombre es Marcela, pero resulta que todos tenemos un nombre en la dimensión donde todos somos uno. Y ese nombre no se da con vibración, se da en sí vibración, pero no vibración a través de sonido, sino a través de luz. Aparentemente es luz y ese nombre es el nombre verdadero de cada uno de nosotros. Es más, por ahí he visto hasta personas que le dicen a uno que le pueden decir el nombre de uno. Yo antes no lo había visto mucho, pero sí he escuchado a personas que hacen esto. Es un nombre que se canta en cuanto a la luz. Es una vibración de luz, porque parece que todo se desprende de el sonido, de la luz primero, el sonido y luego viene la forma. Ya sabiendo esta información, yo quiero preguntar. ¿Se acuerda que siempre nos han enseñado que el cerebro es el centro de todo y se supone que es, como quien dice, el centro de control, ¿cierto? Pero la pregunta, ya que sabemos esta información, es ¿qué es realmente lo que maneja nuestra vida? Y lo que yo siempre he visto es que el cerebro, o al menos después de esta información, es que el cerebro puede ser el motor que responde al 90% de lo que haya en el DNA cuántico, en el ADN cuántico, porque es como quien dice el motor necesario para que pueda funcionar. Pero si ese ADN cuántico no tiene de pronto ese cerebro y esa capacidad de pensar, entonces no habría cómo manejar ese ADN cuántico. Si esto es así, quiere decir que en procesos meditativos, como lo está haciendo en este momento, por ejemplo, Joe Dispenza en los Estados Unidos, y en procesos de registros akáshicos, en procesos de trance, en procesos de cantos gregorianos, que muchos fueron conocidos en la época medieval. Estos son maneras de elevar la vibración y la energía que producían cambios en la biología y en la vida de las personas que los practicaban. ¿Qué es entonces el cerebro? Pues el cerebro es solamente el que recibe la información para crear las señales eléctricas que hacen lo que se le instruye. Eso es específicamente lo que nosotros le decimos que haga y es influenciado por el ADN. Pero es por ese ADN que es como quien dice ese 90% que tiene esa información y que nos ayuda a llegar a él a través de ese cerebro para cambiar lo que queremos en nuestra vida. Esta nueva información del ADN nos lleva a darnos cuenta que existe un campo alrededor que es multidimensional y que este campo es nuestro, como quien dice, un nivel de conciencia y no el cerebro. Y lo que el cerebro hace es trabajar, como quien dice, al mismo tiempo para servir de puente con el ADN. Es como si fuera la parte mecánica de ese campo cuántico o de ese campo que rodea el ADN. Cuando uno entra a los registros akáshicos, pasa algo muy extraño y muy distinto. Uno se encuentra como en otro espacio y se siente diferente. ¿Qué pasa en ese instante? Es cuando yo creo que el ADN antiguo puede empezar a hablar. Es como una conexión a otra parte que normalmente no estamos accesando con el cerebro consciente. Así que no se extrañen porque la ciencia todavía pues no reconoce esto, porque la ciencia todavía no puede ver el campo cuántico o ese campo que está alrededor del ADN. Ahora pasemos a la mejor característica que tiene el ADN y es que el ADN sabe.
como quien dice, tiene esa capacidad de tener ese sentimiento de que yo sé qué hay que hacer, pero no sabes ni cómo. El ADN tiene esa característica. Por eso es que cuando uno a veces tiene una situación difícil y tiene un accidente o algo, el cuerpo sigue funcionando porque el ADN, en la mayoría de los casos, en casi pues un porcentaje muy alto, sabe exactamente que lo que tiene que hacer es sostener la vida. Y contiene ese mapita que le dice al resto del cuerpo cómo o qué tiene que hacer para poder seguir funcionando. No es entonces el cerebro. El cerebro ya habíamos dicho que es como quien dice el puente de unión o una herramienta. Si vamos a utilizar esta herramienta de control y ya que sabemos qué hace, vamos entonces a comenzar a manifestar cosas que queremos en nuestra vida. La experiencia humana, desafortunadamente, es siempre coger información, preguntar cómo se hace, deme el paso 1, 2, 3, muéstreme el mapa. Es muy lineal, pero cuando hablamos de este campo quantum, estamos hablando de multidimensionalidad. ¿Y cómo me comunico entonces o qué es lo que hago? Lo que tengo que hacer es entrar a un estado donde yo puedo accesar ese campo cuántico o ese estado cuántico para poder saber, y es que es más, para poderle preguntar a este campo qué es lo mejor que puedo hacer o simplemente que me muestre qué tengo que hacer. Este campo sabe exactamente qué es lo que yo necesito. Así que hay que relajarnos y hay que dejar de pensar en la linealidad o linealidad. Bueno, en dejar de ser lineales. Y hay que entrar con una actitud de dejar ir, de comprender lo que estamos recibiendo y de seguir lo que escuchamos, que ese campo cuántico nos quiere decir. Así que en las meditaciones o en las oraciones, como es como muchas personas también se comunican, podría ser cambiado esa idea de tenerle que decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, cómo hago esto, cómo hago aquello, para simplemente hablar con el espíritu. Acuérdense que el espíritu es la parte más alta de nosotros, como quien dice, para ponerlo en puntos lineales, más alta en jerarquías, luego viene el alma y luego llega cada uno de nosotros como persona. Hablar con el espíritu y asimismo con el ADN para examinar qué vida estamos viviendo, cómo la estamos viviendo y para que nos diga aquellas cosas que nos ayudarán en esta vida, en este momento. No es nosotros a decirle al campo qué tiene que hacer, sino es más bien utilizar el cerebro para bajar las ondas, comunicarnos con este campo y bajar la información que necesitamos en este momento. Ya sabemos entonces que el ADN es mucho más que química, aunque muchos químicos biólogos quieran pretender que el resto no existe y es basura, ya está el campo de la biología cuántica. Y es un campo y es un portal al mismo tiempo esta biología cuántica, este campo del ADN. Es como quien dice la mecánica del espíritu, si lo vamos a poner en términos como que lo podríamos entender. Vamos a comenzar entonces un avance grandísimo en este momento, porque ya la humanidad se está abriendo a ver quiénes somos y a seguir ese paso o ese camino de creadores que hay dentro de cada uno de nosotros y a comenzar a afectar la biología de la proteína que está codificada dentro del ADN, que es esa parte pequeña que es el 3%. Esto sería una práctica excelente, por ejemplo, para personas que tienen problemas de salud, que los quieren cambiar, es trabajar en esa parte del 97% para dirigir ese 3% del ADN y poder cambiar los marcadores. Y yo creo que lo más importante acá sería para las personas que hemos sido madres. Tenemos la capacidad, para los hijos que tengamos, de poder cambiar los marcadores genéticos que ya tenemos. Si ese es el enfoque
y si logramos comunicarnos con ese campo cuántico, esa situación de los marcadores los podemos cambiar dentro de nuestra genética y así pasarlos a nuestras otras generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Y qué pasa para aquellas personas que como yo ya tuvimos a nuestro hijo o a nuestros hijos? Todavía existe la oportunidad de cambiar esa información genética que tenemos, esos marcadores, a través de conectarnos con este campo cuántico para lograr esa diferencia. Y si encima de esto le echamos lo que ya hemos aprendido, de que posiblemente no existen vidas pasadas, sino que son vidas paralelas y que podríamos cambiar estos marcadores genéticos y de pronto esto afecta a otras vidas o las vidas por venir que tenemos. Imagínense que esta sea la situación. ¿Cómo podríamos entonces cambiar el mundo? Como les digo, no es solo el momento de preguntarnos qué puede hacer el mundo por mí, sino empezar a cambiar esa conciencia y la manera de ver la realidad y el mundo para ampliar el punto de vista mucho más y a través del pensamiento cambiar nuestra biología. Es más, con esto vamos a terminar. Hay un artículo que me gustaría que miraran para los que leen inglés que se llama Scientist Proves DNA Can Be Reprogrammed by Words and Frequencies. Lo escribieron dos personas que no sé si lo voy a pronunciar bien, lo voy a poner aquí abajo en las notas. Uno de ellos es Franz Bludorf y el otro es Razina Fosar. Aquí, en este artículo, estas dos personas hablan, ellos son científicos rusos y hicieron investigación directamente e indirectamente para entender el fenómeno de la clarividencia, la intuición y remote healing, o sea, curarse a distancia, curarse cada uno de nosotros, técnicas de afirmación, auras, todo este tipo de cosas que generalmente la medicina normal o la medicina del Western Medicine, la medicina de acá, no le da credibilidad. Y mostraron que solo el 10% de nuestro DNA o ADN se usa para construir proteínas. Nosotros ya habíamos visto que era el 4% en otros estudios, al principio yo lo dije. Así que, ¿qué pasa con el otro 90% bajo este estudio? Los resultados y las conclusiones son para mí revolucionarias, porque ellos dicen que el ADN no solamente es responsable por la construcción de nuestro cuerpo, sino que también sirve como una base de datos y comunicación. Encontraron que el código genético es reprogramable por el lenguaje, las palabras y el pensamiento. Con esto terminamos entonces. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Podemos seguir hablando de cosas como estas, que es el ADN, o de cambiar nuestra mentalidad y cómo esto influye también en lo que vamos a encontrar dentro de nuestro cuerpo a través de que realizamos esos cambios y cómo podemos manejar nuestra propia vida. Y así los dejo, terminamos. Los invito a que si no se han suscrito en Spotify, Apple Podcasts, Alexa TuneIn, o si no se han unido en, ¿cuál es el otro? En Google Podcast, pues lo hagan en este momento. Les agradezco muchísimo, muchísimo las personas que siguen conmigo cada semana escuchando este tema tan interesante de la alquimia de cada uno de nosotros. La idea es que yo con mucho amor sigo dando este camino o sigo caminando este espacio para que todos nosotros podamos llegar a ese momento de alquimia y a disfrutar nuestra vida porque somos los verdaderos creadores de ella. Nos vemos entonces la próxima semana.